El día de ayer, teniendo un tiempo antier, parece, fue antier, o ayer en la tarde, teniendo un tiempo de meditación, reflexionaba en el texto, en la palabra que dice que el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir. Y se me venía a la mente cómo Jesús vino a este mundo y vino a vencer al enemigo. Sabe que no solamente el objetivo de Jesús de venir a este mundo fue para salvarnos, sino también, ayúdame de vuelta, el objetivo de que Jesús viniera a este mundo es para quitarle a Satanás todo poder y toda autoridad. ¿Lo cree? ¿Está de acuerdo conmigo? Bien. Algo que nosotros tenemos que entender como cristianos es creer en el plan original que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tristemente, a veces nosotros nos desenfocamos de las verdades eternas de Dios porque empezamos a ver las cosas externamente y no las cosas internamente. Y empezamos a creer que las cosas son tal cual la circunstancia nos las muestra, pero no es así. ¿Por qué le digo esto? Porque los grandes triunfadores se formaron de las grandes batallas. Los grandes visionarios se formaron de las peores catástrofes o dentro de un entorno lleno de incredulidad. Y usted y yo fuimos tomados de lo vil y de lo menospreciado con el plan original de Dios para terminar nuestra carrera siendo más que vencedores. Déjeme decirle que Dios no ha llamado a ninguna persona para que sea un derrotado, un fracasado. Dios nos llamó para que fuéramos más que vencedores. Pero ¿cuándo podemos entender esto? Cuando dejemos de creer en Dios y empecemos a creerle a Dios. Porque el mundo está lleno de creyentes, pero está necesitado de hacedores. El mundo necesita conocer a Jesús a través de ti y a través de mí. A ese Jesús, el cual podemos creer evidentemente en todo lo que Él dice en su palabra. Y haciendo un poco de mi devocional, me llegó esta frase a mi mente que dice: muchos creen en Dios, pero no todos le creen a Dios. Creer en Él o creerle a Él. Y yo he visto cómo muchas personas han fallecido, han perdido sus días creyendo en Dios, pero han terminado su carrera sin propósito, sin sentido, sin destino, sin haber cumplido la encomienda para el cual Dios los llamó, y fue porque no le creyeron a Dios. Y me impacta la historia que relata la palabra en el libro de Isaías capítulo 8, versículos 6 al 7. Luego Dios me volvió a decir: yo soy tranquilo, como a las aguas del estanque de Siloé. Pero esta gente de Judá me ha despreciado, pues tiene miedo de Rezín y de Peca, los reyes de Asiria y de Israel. Por eso enviaré contra Judá al ejército de Asiria. Los asirios la atacarán y la destruirán, como cuando se inunda el río Éufrates y el agua se desborda por todos sus canales, cubriendo todo lo que se pone en su camino. Y meditando en esta historia, que no quiero relatártela, porque siento que hay algo importante que tú tienes que entender en esta mañana. Dios quería ayudar al pueblo de Judá, como Dios quiere ayudarte a ti. ¿Por qué? Simplemente porque amaba a Judá. ¿Por qué quiere ayudarte a ti? Simplemente porque te ama a ti. Simplemente por eso. Pero ese pueblo
no confiaba en Dios. Por ello, Dios mandaría un ejército a destruir ese pueblo. Y tú tienes que entender que una de las cosas las cuales a Dios le desagrada, es que tú pongas en duda su palabra, es que tú pongas en duda su poder, es que tú pongas en duda su nombre. Es algo que a Dios le desagrada. Y por esta causa, muchas veces Dios permite que lleguen a nuestra vida enemigos para destruirnos, porque no le creemos a Dios. Los escribas y los fariseos creían en Dios, pero no le creían a Él. Porque Dios Todopoderoso envía a su único Hijo, ese Verbo encarnado, y ellos no le creyeron. Mas a todos los que le creyeron y le recibieron, les dio el poder y la potestad de ser hechos hijos. Y muchas veces nosotros, una de las cosas de las cuales dudamos es de que nosotros no somos hijos. Y cuando llegan los momentos difíciles a nuestra vida, lo menos que podemos pensar es que somos hijos de Dios, cuando en realidad nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos amados por Él. Y si somos amados por Él, todas las cosas Él nos las dará. Porque qué padre, siendo malo, sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Cuanto más nuestro Padre que está en el cielo nos dará todas las cosas que le pidiéremos en su nombre. Y uno de los enemigos que ataca o que atenta contra la credibilidad de Dios es la duda. Y uno de los enemigos que ataca a la vida de un cristiano, a tu vida o a mi vida, es creer que hay un Dios, pero que ese Dios no tiene el poder para poder ejercer sobre nosotros dominio y hacer que las cosas cambien. Dios puede hacer todas las cosas, pero no creemos que las puede hacer. Dios puede hacer lo imposible, pero nosotros no creemos que lo puede hacer. Y es ahí donde muchos de nosotros dudamos, nos frustramos, renunciamos, nos quejamos y renegamos de la obra evidente de Dios. Y nosotros como cristianos debemos de tener la certeza de todo lo que Dios nos ha hablado en su palabra, que es la Biblia. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta cuando no le creemos a Dios? Porque a lo mejor el enemigo te haga creer que te haga sentir que tú sí le crees a Dios. Pero ¿cómo se puede dar cuenta una persona que no le cree a Dios? Cuando esta persona no se interesa por leer la palabra de Dios. Alguien que no se interesa por leer la palabra de Dios es alguien que no le cree a Dios. Porque no cree a la palabra. Pero alguien que se interesa por Dios, alguien que le cree a Dios verdaderamente, va a tener hambre de la palabra, va a buscar en todo tiempo leer la palabra de Dios, porque sabe que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es real y es verdad. La pregunta que yo le hago a usted, ¿cuánto tiempo pasa usted leyendo la palabra de Dios? Posiblemente cada domingo cuando viene a la iglesia. Posiblemente lee un versículo al día para quitar ese peso de culpabilidad. Pero cuando una persona tiene la certeza de que Dios es Dios y que todo lo que Él ha dicho va a ser tal cual es, esa persona siempre va a tener el deseo de leer la palabra de Dios. Y es ahí donde comienza verdaderamente nuestra situación. Mientras menos leamos la palabra de Dios, menos certeza tendremos en Él, menos seguridad tendremos en Él, menos creeremos en Él. Pero mientras más conectados estemos con la palabra de Dios, más lo conoceremos a Él y más le creeremos a Él. Si yo digo creo en Dios, pero no descanso en Él, no lo obedezco a Él, no obedezco a todo lo que Él me está diciendo en su palabra. Cuando yo digo creo en Dios, pero tengo duda de lo que la palabra de Dios me dice, estoy en peligro. Ahora a lo mejor usted pueda pensar y decir, no es que
Si yo no sé de la palabra, yo no tengo nada de qué ser juzgado. No es así. Usted y yo vamos a ser juzgados ante Dios cuando lleguemos ante el tribunal del Padre. Y usted no va a poder tener la excusa de decir, es que Dios, yo no sabía porque yo no leí la Biblia. Porque Dios le va a decir a usted, yo dejé mi palabra escrita en papel y tinta para que tú la escudriñaras, para que tú me conocieras, para que te dieras cuenta del poder que yo tengo, pero nunca tuviste el deseo de leerla porque minimizaste mi poder. ¿Saben qué se caracteriza un verdadero cristiano de un cristiano marca patito? En el interés y en la profundidad que le dé a la palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo que te va a dar vida? ¿Sabes qué es lo que te va a dar libertad? ¿Sabes qué es lo que va a cambiar tu mente? Es la palabra. Tal vez tú puedas decir, ¿de qué me sirve la palabra? Si no tengo el deseo de leer la palabra. Te sirve de mucho. Porque cuando tú lees la palabra, el deseo de tu carne se doblega al espíritu. Porque tu carne no quiere que tú leas la Biblia. A tu carne le gusta deleitarse con las cosas de este mundo. Podemos pasar 2 horas viendo una película. Podemos pasar 1 hora y media chateando, viendo nuestro celular. Pero no podemos pasar 1 hora leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra carne no quiere. Pero cuando tú sometes tu carne a la voluntad de Dios y empiezas a leer la palabra, aunque no sientas el deseo, tú no sabes el poder que está transmitiendo la palabra a tu ser interior. No te das cuenta la transformación que Dios está haciendo a través de leer la palabra en tu ser interior. Tal vez tú estés pasando por un momento difícil como persona y te estés atrapado por un vicio, estés atrapado por un temor. Pero cuando tú lees la palabra de Dios que es viva y es eficaz, la palabra de Dios que es agua, este manantial de vida, va a empezar a correr dentro de tu ser. Y aunque tú no te des cuenta, la palabra de Dios va a empezar a transformar cosas, a mover cosas de su lugar, a quitar todo lo que no sirve. Y cuando menos lo esperes, tú vas a ser una persona transformada. Porque la palabra corre dentro de ti. Lo que va a transformar tu vida no es venir a una iglesia cada domingo. Lo que va a transformar tu vida es cuando tú te metes a la palabra de Dios y la escudriñas, la meditas, reflexionas en ella. Y la palabra de Dios va a darle vida a tu ser interior, va a renovar tu mente, va a transformar tus emociones y tus ideas. Pero es leer la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios con una expectativa correcta, con una actitud correcta, y cada palabra, cada tilde, cada coma, la respetas con profundidad y con pasión, la palabra te va a transformar. ¿Qué es lo que me transformó a mí? No fue el ministerio. Lo que transforma a una persona, a una vida, no es el ministerio, no. El ministerio se ejerce cuando tu mente ha sido renovada y transformada. Lo que transforma a una persona es la palabra de Dios que se hace viva dentro del ser. Pero muchos confunden este principio tan hermoso y muchos toman la palabra de una manera incorrecta, porque aún se puede leer la palabra de una manera incorrecta y apócrifa. Muchos leen la palabra solamente para encontrar promesas en la palabra y subrayan su Biblia llena de promesas y solamente quieren encontrar promesas, pero eso no es lo correcto al leer la palabra. La palabra no solamente fue diseñada para que tú encontraras promesas, no. Muchos leen la Biblia solamente por tratar de encontrar respuestas, pero tampoco para eso fue diseñada la palabra. La palabra de Dios fue diseñada para transformar tu vida y mi vida. ¿Y cómo podemos transformar nuestra vida por medio de la palabra? Cuando tú tomas cada historia y la conectas contigo mismo. Cuando tú tomas cada historia y ves el mensaje y dices, este mensaje me lo apropio para mí. Cuando ves cada personaje en la Biblia y cada historia bíblica y tú te apoderas de ese pasaje y lo haces tuyo. Y comparas la circunstancia a la cual tú estás pasando con la historia de la palabra y te unes
en uno solo. Cuando ora la palabra eres tú y tú estás en la palabra. Cuando la palabra no la separas de tu vida ni de tu pensamiento. ¿Sabes? La palabra de Dios no fue escrita solamente para estar encerrada en un libro, no. La palabra de Dios fue escrita para llegar a tu mente y a tu corazón. Porque un buen hacedor de la palabra no solamente lee la palabra, un buen hacedor de la palabra guarda el tesoro de la palabra en su mente. Medita en la palabra, memoriza la palabra, vive la palabra. ¿Sabes que el arma más poderosa que tú y yo tenemos para poder vencer al enemigo y para poder enfrentar cualquier circunstancia en este mundo es a través de la palabra? Es la única forma para poder ganar. Es la única forma para poder triunfar. Es la única forma para poder conquistar. Pero muchos minimizamos la palabra. Y muchos solamente leemos la palabra simplemente por compromiso. Por no cargar culpabilidad. Y decimos leo un capítulo diario simplemente para que Dios diga que estoy cumpliendo con los lineamientos de un cristiano, cuando no es así. Cuando tú lees la palabra con la actitud correcta, la palabra le va a dar vida a lo muerto. Va a dar libertad a lo que está siendo esclavo. Va a dar vista a la ceguedad. Va a dar lucidez a la torpeza y la locura. Cuando tú lees la palabra se convierte en vida. ¿Y sabes qué es un cristiano lleno de vida? Alguien que está atribulado en todo pero no angustiado. Alguien que está perseguido pero no desamparado. Alguien que puede estar derribado pero no destruido. Ahí se identifica un hombre de la palabra. Y nosotros como cristianos tenemos que entender que para poder vencer las tentaciones necesitamos tener la palabra en nosotros. ¿Con qué Jesús pudo vencer al enemigo cuando el enemigo lo tentó? Con la palabra. Y nosotros tenemos que entender que la única forma para poder vencer al enemigo es a través de la palabra. ¿Por qué? Porque si Dios nos ha prometido algo en la palabra, Él la va a cumplir. Porque si Dios escribió historias en la Biblia con personajes, con personas que vivieron en este mundo, es porque Dios está dándote el mensaje de que la historia que tú estás viviendo no es una historia diferente a las demás. Todas las historias que nosotros tenemos en este mundo, cada vida es una historia. Y cada historia representada en una vida ya fue pasada por alguien. En este libro, déjame decirte que está la historia de tu vida. En este libro está la historia de tu vida. Está lo que tú vas a vivir el día de mañana. En este libro está escrito. ¿Y sabes por qué Dios permitió que grandes hombres con peso espiritual pudieran pasar por las pruebas que tú estás pasando, pudieran pasar por la vida que tú estás viviendo? Porque Dios quería que tú pudieras tener un modelo, tú pudieras tener un camino para poder seguir adelante. Tú pudieras tener un patrón para continuar y avanzar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Has tenido una vida de desengaño? Hubo un hombre en la Biblia que tuvo una vida de desengaño. ¿Has tenido una vida de dolor? Hubo un hombre que tuvo una vida de dolor. ¿Has pasado por la enfermedad? Hubo un hombre que tuvo enfermedad. ¿Has pasado por la traición? Hubo un hombre en la Biblia que pasó por la traición. ¿Y sabes por qué Dios lo escribió? ¿Por qué Dios lo permitió? Para que tú y yo dejáramos de quebrarnos la cabeza y empezáramos a hacer como la palabra de Dios dice que tenemos que hacer. Porque la palabra de Dios es viva. Pero tristemente la duda, el temor, la inseguridad son enemigos que evitan que nosotros veamos la palabra
Pero son enemigos que tenemos que vencer tú y yo en esta mañana. Porque si en ti es quitada la duda, si en ti es quitada la inseguridad, si en ti es quitada el temor, déjame decirte que tú vas a poder leer la palabra correctamente y vas a poder ser más que vencedor. Desgraciadamente, las personas que se quejan, las personas que están desanimadas, las personas que viven en angustia, han llegado a esta situación por causa de la duda, por causa del temor, por causa de la inseguridad. Recuerdo que hace algunos años yo iba a sacar mi licencia, estaba en los Estados Unidos y tenía que sacar mi ID, tenía que sacar mi licencia también. Y me dieron una hoja, un cuadernillo como de 5 o 6 hojas. Y me acuerdo que me decía mi tío, tienes que memorizarte todas estas preguntas. Tienes que estudiarlas, tienes que leerlas, tienes que memorizarlas, porque si tú logras pasar las respuestas, te van a dar tu licencia. Y yo recuerdo que cuando me dieron ese cuadernillo, lo primero que empecé a hacer es leerlo. Era la tarde, terminaba de comer y lo leía. Era la noche, terminaba de orar y lo leía. Y me despertaba y leía ese libro y siempre lo tenía en mi mente porque yo quería tener mi licencia de conducir. Y lo mismo tiene que pasar con nosotros. Si tú logras entender que tu victoria está en este libro, si tú logras entender que todo lo que necesitas está en este libro, tú vas a meditar en él de día y de noche y tú vas a poder encontrar la verdad. Y cuando tú logres encontrar la verdad, vas a encontrar la libertad. ¿Sabes por qué muchos vivimos en esclavitud? Porque no hemos encontrado la libertad. ¿Y sabes por qué muchos no encontramos la libertad? Porque no hemos encontrado la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Yo no sé cuál sea la situación que tú estés viviendo. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Pero lo único que sí te puedo decir es que si tú necesitas el consuelo, aquí lo vas a encontrar. Si tú necesitas el descanso, aquí lo vas a encontrar. Si tú necesitas esperanza, aquí la vas a encontrar. Si tú necesitas fe, aquí lo vas a encontrar. Si tú necesitas dirección, aquí lo vas a encontrar. El pueblo de Judá dejó de creerle a Dios porque se desconectó de la fuente que era la palabra. Y uno de los más grandes peligros que puede pasar el cristiano es desconectarse de su fuente. Este es el manual que Dios nos ha dado para nosotros, para poder ser buenos esposos, para poder ser buenos padres, para poder ser buenos hijos, para poder ser buenos ciudadanos, para poder ser buenos miembros de una congregación. Aquí está el manual. Pero muchas de las veces nosotros fuimos enseñados a hacer un lado el manual. Como cuando compramos un celular. Tú quieres que se prenda nada más. Y tú agarras y conectas el celular y está el manual ahí, tú lo avientas a la basura. Y de rato, ya le picaste aquí, ya lo bloqueaste. Y lo mismo pasa con nosotros. ¿Quieres vivir una vida correcta? Lee la palabra. Qué triste sería que la muerte llegara y nos sorprendiera. Y que no tengamos la dicha de haber leído toda la Biblia. Y de haber encontrado todos los planes que Dios tenía para nosotros. Qué triste sería. Yo desde hace tiempo estoy haciendo un devocional con el equipo de 12 de esta iglesia.
Y a lo mejor ellos no se den cuenta, pero ya casi están terminando de leer todo el Antiguo Testamento, los que empezaron de Génesis. Pero no te conformes con hacer solamente un capítulo diario. ¿Por qué no intentas leer 3 capítulos diarios? Pero no solamente leerlos por leerlos. Pedirle a Dios que te dé el discernimiento, el entendimiento, la revelación, la sabiduría para poder darle vida a eso que está muerto. Yo quiero invitarte que en esta hora te pongas en pie. Y quiero pedirte en esta hermosa mañana que si tú sientes que te has desconectado de la fuente, si tú has tratado de buscar la solución en otras fuentes que no es Dios mismo, hoy es el momento que reconozcas esa falta y que le digas a Dios: Dios, perdóname porque no he aprendido a leer tu palabra. Perdóname porque no he tenido seguridad de lo que tu palabra tiene para mi vida. ¿Sabes en dónde he encontrado la solución a mis problemas? ¿Sabes en dónde he encontrado el descanso en mis tribulaciones? ¿Sabes en dónde he encontrado la paz en medio de mis agonías y de mis angustias, en medio de mis tormentas? En la palabra. Es la palabra. Y cuando la palabra llega a tu mente y empieza a revolucionar tu ser interior, y tú vas a la oración, la palabra cobra vida y se convierte en un rema, lo que fue un logos, y empiezas a ver el fruto de lo que es la palabra. ¿Quieres ser cabeza y no cola? ¿Quieres estar arriba y no abajo? ¿Quieres prestar en lugar de pedir prestado? Vive la palabra, escudriña la palabra, lee la palabra y la palabra te va a dar vida. ¿Saben por qué muchos no se bautizan? Porque no saben el poder del bautismo, porque no le creen a la palabra. A mí me da tanta tristeza de gente que tiene aquí años y no han podido ser bautizados, siguiendo el ejemplo de Jesús, cuando uno tiene conciencia y razonamiento propio. ¿Sabes por qué por qué no ha podido cambiar tu vida? ¿Por qué no se ha podido cambiar tu vida? ¿Por qué no has podido dejar los vicios ni las cosas del mundo? Porque no le has creído a la palabra. Porque lo primero que hace la palabra, cuando tú le crees a la palabra, ata al hombre fuerte. Porque cuando tú le crees a la palabra y vives la palabra, automáticamente tú empiezas a tomar posesión de tierras. Posesión en tu familia, posesión en tus finanzas, posesión en tu negocio. Porque cuando tú le crees a la palabra abre puertas, puertas de bendición, puertas de seguridad, puertas de salvación, puertas de sanidad. Cuando tú le crees a la palabra de Dios transforma. ¿Sabes por qué me doy cuenta cuando un hombre ha sido liberado de un vicio? Cuando la palabra cobra vida. Había un joven que estaba batallando con pecados. Y el pastor le dijo: lee tu Biblia. El joven le dijo: pastor, tengo muchos años batallando con estos pecados y no he podido dejarlos casi desde mi niñez. Y el pastor le dijo: lee tu Biblia. Hasta que el joven entendió, empezó a leer su Biblia. Empezó a leer el Nuevo Testamento. Empezó a conocer la historia de Jesús. Después empezó a conocer la historia de los apóstoles hechos. Y cuando terminó de leer el Nuevo Testamento,
Este joven se dio cuenta de lo que antes hacía, ya no lo hacía. ¿Por qué? Porque sin darte cuenta, la palabra de Dios, cuando tú empiezas a meditar en ella, la palabra de Dios empieza a transformar sin tú darte cuenta. ¿Quieres ser libre de ese vicio? ¿Quieres resolver el problema en tu matrimonio? ¿Quieres desarraigar esos principados y esas potestades que te están esclavizando? Lee la palabra, vive la palabra, y la palabra te va a llevar a la victoria. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos por cada persona que está aquí. Creemos firmemente, Señor, que tu palabra es viva y es eficaz. Señor, sé que hay un enemigo que ha venido a robar, a matar y a destruir, pero solamente va a destruir a aquellos que no están metidos en la palabra, a los débiles, a los que no tienen verdaderamente la revelación. Porque el enemigo sabe que una persona que vive la palabra y que medita en la palabra, que lee la palabra, el enemigo sabe que no puede enfrentarse a él, porque la palabra vive en él. Porque cuando un cristiano medita en la palabra y vive en la palabra, ni aun la muerte puede tocarlo. Porque el espíritu de vida está dentro de él. Y hoy, Señor, queremos pedirte que pongas un hambre en esta iglesia por leer tu palabra. Que cada miembro de esta iglesia, cada persona que está en este lugar, sienta la necesidad de leer tu palabra. Sienta el deseo de leer tu palabra. Y que cada parte escrita en la palabra pueda llegar a nuestra mente como una verdad y no solamente como un conocimiento. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tu verdad se establezca en nuestras vidas, que podamos amar la palabra, vivir la palabra y creer la palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús.